Hace un minuto, el Palacio de Buckingham confirmó lo que se temía. Meghan Markle acaba de cruzar una línea que la monarquía no ignorará. Con un solo documento, ha declarado una guerra silenciosa. Y la respuesta del palacio ha sido inmediata, definitiva y absolutamente brutal. La purga ha comenzado. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas. El 18 de diciembre de 2025, un sobre llegó al Palacio de Buckingham. No llevaba el escudo real ni el lacre de un asunto de Estado. Su exterior era engañosamente mundano, un simple documento comercial enviado desde California. Pero su contenido era una afrenta más profunda que cualquier titular de tabloide, una amenaza existencial envuelta en el lenguaje del marketing moderno. Era una carta formal de Meghan Markle, una petición que, según fuentes internas, se leía menos como una solicitud y más como una declaración de intenciones. En su interior, en lo que los cortesanos ahora llaman el manuscrito de California, Meghan delineaba con una audacia escalofriante sus planes para su marca de estilo de vida, American Riviera Orchard. Buscaba permiso, o más bien, notificaba su decisión de incorporar iconografía heráldica, crestas estilizadas y filigranas botánicas idénticas a las utilizadas durante su breve y tumultuosa época en la corte de Sussex. El objetivo era adornar el empaque de sus productos, incluyendo su nueva y ambiciosa colección de mermeladas artesanales. El argumento era tan desafiante como calculado. Afirmaba que sus lazos de sangre, forjados a través del matrimonio con la casa de Windsor, le daban un derecho inherente a utilizar lo que ella denominaba símbolos del patrimonio de Sussex. En su retorcida lógica, esto no era explotación, sino promoción. Su marca, según la carta, se convertiría en una fuerza para el bien, extendiendo el alcance de la corona a la cultura de consumo moderna y sirviendo, irónicamente, como publicidad gratuita para la propia monarquía. Lo que beneficiaba a su marca, argumentaba, beneficiaba directamente al palacio. La reacción en los pasillos de Buckingham no fue de sorpresa, sino de una alarma profunda y helada. Los asesores de alto nivel comprendieron de inmediato la gravedad de la situación. Esto no era un error de cálculo de una exiliada ingenua, era un ataque calculado a la esencia misma de la institución. No se trataba de un tarro de mermelada. Se trataba de la mercantilización del alma de la corona, de la conversión del legado en un logotipo, del servicio en un eslogan de ventas. La mujer que había renunciado al deber ahora intentaba reclamar sus símbolos sin el sacrificio que estos exigen. El documento fue inmediatamente clasificado y entregado a las dos figuras cuyo poder rara vez recibe reconocimiento público. Las guardianas silenciosas de la institución, Su Alteza Real la Princesa Ana, guardiana de la tradición, el protocolo y la continuidad, y Su Alteza Real Sophie, la Duquesa de Edimburgo, la administradora no oficial de la ética institucional moderna. Ellas, la espina dorsal de hierro y el arma secreta de los Windsor, fueron las encargadas de formular la respuesta. Y en el silencio que zumba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo, el primer movimiento de una guerra silenciosa estaba a punto de ejecutarse. La corona no negocia su alma. La defiende. La respuesta del palacio no se hizo esperar, pero se movió con la letalidad silenciosa de una tormenta que se acumula en el horizonte. No hubo conferencias de prensa ni comunicados urgentes a través de la BBC. En cambio, se convocó lo que los iniciados llaman un consejo silencioso, una reunión no oficial pero de un poder absoluto, celebrada no en una sala de juntas, sino en los pasillos privados entre Clarence House y el Palacio de St. James. Fue liderada por la princesa Ana, la espina dorsal de hierro de los Windsor, y Sophie, la duquesa de Edimburgo, el arma secreta de la monarquía. Para el 20 de diciembre, apenas 48 horas después de la llegada de la carta de Meghan, una directiva confidencial circulaba por el Palacio de Kensington, Clarence House y la finca de Sandringham. El lenguaje era clínico, desprovisto de emoción, pero su mensaje era intransigente, una obra maestra de la diplomacia férrea. El documento, de apenas 2 páginas, establecía una nueva doctrina. Ningún miembro de la familia real, ya sea activo, retirado o antiguo, puede comercializar atributos reales. Esta prohibición, se aclaraba, se extendía a cualquier inspiración extraída de las insignias reales, la heráldica o los archivos institucionales. Esto era mucho más que un simple rechazo. Era una línea política trazada con tinta y hierro. Una declaración firme de los límites de la monarquía. Un cortafuegos para proteger a la institución de aquellos que, habiendo estado dentro, ahora querían vender las llaves del reino. La princesa Ana, como guardiana de la tradición, entendió que permitir esto, incluso en un inofensivo tarro de mermelada, sentaría un precedente catastrófico. Era el primer paso para convertir la corona en un accesorio, el deber en un adorno. Sophie, la estratega moderna, vio el peligro a largo plazo con una claridad aterradora.
Le dijo a un asesor de confianza, si permitimos esto en un frasco, mañana serán bolsos, luego zapatillas, después cosméticos y finalmente acuerdos de licencia de televisión. Las coronas se convertirán en atrezo, el legado en logotipos, y la monarquía en mercancía. Su visión era profética. La directiva era un acto de preservación, uno que la monarquía, por miedo a las acusaciones de racismo o crueldad, había tenido demasiado miedo de hacer hasta ahora. Un asesor de alto rango, hablando bajo condición de anonimato, lo expresó sin rodeos: no estamos protegiendo un dibujo. Estamos protegiendo la legitimidad del servicio. Pero en la soleada California, mientras los correos electrónicos cifrados volaban entre Londres y Norfolk, la advertencia silenciosa cayó en oídos sordos. La maquinaria comercial ya estaba en marcha, y Meghan Markle, segura de su poder mediático, no tenía intención de detenerla. El desafío había sido lanzado, y la corona, silenciosamente, acababa de devolver el golpe. La línea de tinta y hierro había sido trazada. La pregunta era si Meghan se atrevería a cruzarla. En los días grises y fríos que precedieron a la Navidad, se hizo dolorosamente claro que Meghan Markle no tenía ninguna intención de acatar la directiva del palacio. El silencio desde su mansión en California no era de cumplimiento, sino de un desafío calculado. Cuando los primeros envíos de la colección de mermeladas Winter Trio de American Riviera Orchard comenzaron a salir de los centros de distribución en Santa Clarita, los periodistas británicos más observadores, aquellos con un ojo entrenado para la iconografía real, notaron inmediatamente algo alarmante. Los frascos, elegantemente diseñados, mostraban exactamente las imágenes que el palacio había prohibido explícitamente. Allí estaban, iniciales entrelazadas con vides que evocaban los monogramas de la realeza, siluetas de coronas estilizadas apenas disimuladas como adornos florales, y filigranas doradas que parecían extraídas directamente de los catálogos de grabados de la colección real. Era un acto de apropiación visual tan sutil como descarado. Para el consumidor promedio en Ohio o Texas, era simplemente un empaque bonito. Pero para aquellos que entienden el lenguaje de la heráldica, era una declaración de guerra. El texto en el sitio web de la marca lo enmarcaba todo con una hipocresía asombrosa, describiendo los diseños como un tributo al legado, la tradición y el linaje de Sussex. Dentro del castillo de Windsor, la paciencia se evaporó. Según un ayudante cercano a la princesa Ana, la princesa real, al ver las imágenes, sintió como si las propias bóvedas del palacio hubieran sido saqueadas a plena luz del día. Esto no era un homenaje, era una profanación. No se había cruzado una línea, se había pisoteado descaradamente con fines de lucro. La audacia del acto envió ondas de choque a través de la institución. Era una prueba pública de la autoridad de la corona, y Meghan estaba apostando a que el palacio, por temor a un escándalo público y a las inevitables acusaciones de la prensa estadounidense, no se atrevería a responder con la fuerza necesaria. Fue un error de cálculo monumental. Subestimó la determinación de hierro de figuras como la princesa Ana, para quien el deber es sagrado e innegociable. Lo que Meghan veía como una inteligente estrategia de marca, el palacio lo veía como lo que era, una traición. Estaba utilizando la pátina de la realeza, un honor que había abandonado voluntariamente, para vender un producto de consumo. Estaba intentando tener los privilegios sin la responsabilidad, el brillo sin el peso, la corona sin la cabeza. La mermelada en el frasco podía ser dulce, pero el envase estaba impregnado del amargo sabor del desacato. El palacio se vio obligado a actuar de nuevo, esta vez no con una advertencia silenciosa, sino con el peso aplastante de la ley. La respuesta del palacio al desafío de Meghan fue inmediata, fría y legalista. La paciencia se había agotado, la diplomacia había fracasado. El 27 de diciembre, mientras el resto del mundo se recuperaba de las festividades navideñas, se emitió una segunda directiva. Esta vez no era una advertencia, sino un ultimátum. La llamaron la Directiva de Acero. Este mandato, redactado por los abogados de la corona y aprobado personalmente por la princesa Ana, exigía el cese inmediato y total de todo uso comercial de imágenes asociadas a la realeza. La advertencia era explícita. Cualquier intento futuro de eludir esta orden desencadenaría una remisión legal directa tanto a la oficina del gabinete como a la oficina de propiedad intelectual del Reino Unido. El lenguaje ya no era el de una familia dirigiéndose a un pariente difícil, era el tono gélido e impersonal de una institución defendiendo su perímetro legal y cultural. El palacio dejó meridianamente claro que esto no era un malentendido ni una reacción exagerada a un error de juicio, era una respuesta directa a un intento calculado y persistente de monetizar la monarquía. Las implicaciones, como se detallaba en un anexo confidencial, eran mucho mayores que la simple estética de una marca. La imaginería real, recordaba el documento, es un asunto constitucional, cultural y diplomático,
protegido no por la familia Windsor como individuos, sino por el propio Reino Unido. Pertenece al Estado, a la historia y, en última instancia, al pueblo británico. No es una propiedad privada que se pueda licenciar o tomar prestada. El argumento de Meghan de que su marca podría extender el patrimonio real al sector comercial fue calificado internamente como filosóficamente corrupto. Para la princesa Ana y Sophie, la comercialización no era preservación, era una forma de mercantilización que devaluaba la esencia misma del servicio. Estaban convirtiendo siglos de historia, de sacrificio y de deber, en un truco de marketing para vender un producto perecedero. Y con ese acto, la disputa dejó de ser un drama familiar interno. Se estaba convirtiendo en un enfrentamiento formal con el Estado británico, escalando hacia los reguladores gubernamentales y, potencialmente, hacia los tribunales internacionales. Meghan Markle no solo había desafiado la autoridad de la monarquía, había desafiado quién es el dueño de la identidad británica, forzando a la corona a entrar en un territorio inexplorado y peligroso. El guante había sido arrojado, y la corona lo había recogido con una mano de acero. La guerra por el alma de la monarquía acababa de comenzar en serio, y ya no se libraría con susurros en los pasillos, sino con el poder de la ley. Mientras la guerra legal se intensificaba, una segunda batalla se libraba en el campo de la percepción pública. El 3 de enero de 2026, una serie de documentos de ventas internos de American Riviera Orchard se filtraron misteriosamente. Al principio, la narrativa parecía una victoria aplastante para Meghan. La veterana periodista real Catalina Méndez, del Times de Londres, publicó lo que parecía una primicia triunfal. Meghan Markle había vendido 860,000 cajas de su trío de mermeladas, generando la asombrosa cifra de $36 millones en ingresos. La noticia se extendió como la pólvora, enmarcada por los medios afines a los Sussex como la vindicación definitiva de Meghan, una prueba de su poder de marca frente al establishment que la había rechazado. Sin embargo, el espejismo de los millones se desmoronó casi tan rápido como se había construido. Analistas independientes y periodistas de investigación comenzaron a desmontar la cifra con una precisión forense. Brittany Clark, presentadora del popular canal de YouTube Royal News Network, emitió una refutación fulminante. Esta es la manipulación estadística más amateur que he visto de un equipo de relaciones públicas de celebridades. Clark explicó que la cifra de 860,000 probablemente se refería a frascos individuales, no a cajas. Al precio de $14 por frasco, los ingresos reales se acercarían a los 12 millones, una cifra considerable, pero muy lejos de los 36 millones pregonados. Pero la verdad era aún más sombría. Datos internos de cumplimiento, publicados el mismo 3 de enero, revelaron la cruda realidad que se escondía detrás de la fachada de éxito. Más de 500,000 frascos, junto con velas de miel y otros productos, seguían languideciendo en los polvorientos almacenes de San Bernardino, California, y en las afueras de Atlanta, Georgia. Se supo que, tras un lanzamiento modesto, Meghan, presionada por la necesidad de proyectar un éxito abrumador, había aprobado una orden de última hora de 1 millón de frascos para la campaña navideña. A principios de enero, solo se habían enviado, no vendido, unas 300,000 unidades, mientras las devoluciones de socios mayoristas se acumulaban silenciosamente. Las reseñas de los consumidores, a pesar de los esfuerzos por controlarlas, pintaban un cuadro mediocre. Se quejaban de embalajes inconsistentes, frascos que goteaban y problemas de calidad del producto. La estrategia de marketing de Meghan, basada en crear una narrativa de escasez fabricada, se reveló como un castillo de naipes. Un crítico de una influyente revista gourmet lo resumió brutalmente: lo compré por el drama, no por la mermelada. Mientras tanto, el silencio de Meghan era ensordecedor. Un exconsultor de relaciones públicas de los Sussex señaló extraoficialmente: si realmente hubiera vendido 860,000 cajas, ya estaríamos viendo champán en Instagram y un perfil en el Wall Street Journal. La verdad no estaba en los titulares inflados, sino en los palés sin mover de los anónimos almacenes de California. El imperio de Meghan no era de oro, sino de cristal. Lo que comenzó como una disputa sobre empaques se transformó, el 13 de enero de 2026, en un enfrentamiento cultural sin precedentes. Ese día, la corona, respaldada por la maquinaria del gobierno británico, demostró que su verdadero poder no reside en sus joyas o palacios, sino en su autoridad para definir y proteger la identidad nacional. El Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido, en una acción coordinada que los historiadores reales ya comparan con edictos de siglos pasados, emitió una directiva formal conjunta. No estaba sola. A su lado se alinearon la Oficina de Propiedad Intelectual, la Oficina de Asuntos Exteriores y del Commonwealth, y el temido Consejo Legal de la Oficina del Gabinete.
Era el Estado profundo británico, movilizado. El asunto de la directiva era contundente, desprovisto de toda ambigüedad, uso no autorizado de simbolismo real en bienes comerciales. La declaración era un muro legal. Prohibía a cualquier ciudadano particular, independientemente de su antigua asociación real, reproducir escudos reales, facsímiles, diseños visuales derivados de la colección real, o frases y motivos vinculados a las propiedades de la corona. Aunque no se nombraba directamente a Meghan, la implicación era tan precisa como un misil guiado. El uso no autorizado de significantes culturales protegidos, advertía el documento, constituye una violación de la ley de patrimonio blando y sería respondido con acciones correctivas, una frase deliberadamente vaga y amenazante. Poco después, en una maniobra diplomática silenciosa pero devastadora, las autoridades británicas contactaron a sus homólogos en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, la USPTO. Presentaron una alerta formal, argumentando que American Riviera Orchard podría estar infringiendo acuerdos bilaterales de protección cultural. Esta remisión desencadenó la congelación inmediata de la solicitud de actualización de marca que Meghan había presentado discretamente en noviembre para la Royal Line Edition de sus productos. Esa solicitud, ahora pública, incluía un logotipo similar a un escudo y lemas descarados como inspirado en la Casa de Sussex. Ahora, la USPTO había marcado la presentación para una investigación pendiente, suspendiendo la capacidad de Meghan para escalar el producto a nivel nacional hasta que el asunto se resolviera. La guerra ya no se libraba con memorandos confidenciales, se libraba con directivas gubernamentales y alertas de propiedad intelectual transatlánticas. El Estado británico había hablado, y su voz resonó en las oficinas reguladoras de Washington. Meghan había intentado apropiarse de la cultura, ahora, la cultura, codificada como ley, le estaba devolviendo el golpe con una fuerza implacable. El juego había cambiado. Ya no era una batalla de relaciones públicas, era una cuestión de soberanía nacional. El caos legal desatado por la corona y el gobierno británico no podría haber llegado en peor momento para Meghan. Mientras los reguladores construían un muro legal transatlántico alrededor de su marca, su equipo en California se enfrentaba a una crisis comercial de proporciones masivas, una bomba de relojería financiera a punto de estallar. Acababa de confirmar un lucrativo contrato de $2,4 millones con Floorfield Emporium, un prestigioso distribuidor de regalos de lujo con sede en Nueva York. El pedido era para 110,000 cajas de regalo con temática patrimonial, programadas para ser entregadas a más tardar el 22 de enero. Pero con todo su modelo de empaque ahora considerado no conforme y, de hecho, ilegal, la situación se había convertido en una pesadilla logística y financiera. Los abogados de Floorfield Emporium, una firma conocida por su agresividad, ya habían notificado formalmente a American Riviera Orchard. Cualquier retraso en la entrega más allá del 25 de enero desencadenaría automáticamente una cláusula de incumplimiento de contrato, acarreando la asombrosa cifra de $1,7 millones en multas por penalización. Un memorando interno, filtrado desde las oficinas de Floorfield en Manhattan, reveló la cruda realidad. El envío de enero de Meghan, esas 110,000 cajas, había sido retenido en el puerto de Los Ángeles desde el 12 de enero. ¿El problema? El empaque todavía contenía los adornos heráldicos no autorizados, y los funcionarios de aduanas, actuando bajo una alerta de protección cultural emitida por las autoridades británicas, se negaban a despachar la mercancía hasta que se aplicaran nuevas etiquetas y se rediseñara todo el empaque. La presión era inmensa. El contrato también incluía un segundo pedido opcional de 250,000 cajas adicionales, un salvavidas financiero crucial que ahora se evaporaba ante sus ojos. La debacle de los frascos de mermelada no solo estaba arruinando su lanzamiento navideño, amenazaba con destruir una potencial orden de seguimiento de $6 millones para el Día de la Madre, y ponía a su marca al borde de ser incluida en la lista negra de distribuidores gourmet de lujo en Boston, Toronto y Sydney. Un ejecutivo de Floorfield, citado en el memorando filtrado, describió la situación sin rodeos. Esto es un sabotaje de marca en cámara lenta. Nos prometieron prestigio. Lo que obtuvimos es un colapso logístico y una pesadilla de relaciones públicas. Y en medio de todo esto, el silencio de Meghan persistía. Sin publicaciones en redes sociales, sin apariciones en prensa, sin control de daños. Era un silencio que no transmitía fuerza, sino parálisis. La mujer que había construido un imperio sobre la base de controlar su propia narrativa ahora se encontraba sin palabras, ahogándose en el foso de su propia fortaleza publicitaria mientras el tic-tac de las penalizaciones financieras se hacía cada vez más fuerte, un eco ominoso de su propio desacato. Mientras la crisis comercial de Meghan se descontrolaba, la familia real británica, lejos de celebrar,
Estaba tomando medidas decisivas para asegurarse de que una amenaza existencial de este calibre nunca volviera a ocurrir. En el centro de este cambio tectónico estaba el príncipe Guillermo, el príncipe de Gales, quien, según múltiples ayudantes del palacio, había asumido una firme y silenciosa postura de liderazgo a puerta cerrada. El 12 de enero, en una reunión de emergencia celebrada en la solemne atmósfera del Palacio de Kensington, convocada por el propio Guillermo, surgió una nueva doctrina. A la reunión asistieron un círculo de confianza muy reducido. Catalina, la princesa de Gales, la inquebrantable princesa Ana, y el Lord Chamberlain, el conducto entre el monarca y el Estado. De esa reunión emergió lo que los iniciados ahora llaman el Protocolo de Soberanía Visual. Este protocolo no era una simple directiva, era un marco estricto, una constitución no escrita para la era moderna de la monarquía, que codificaba 3 principios no negociables. Primero, ninguna identidad real, ya sea un escudo, un monograma o incluso una fuente tipográfica asociada, puede ser reproducida para beneficio privado. Segundo, no se puede reclamar ninguna afiliación simbólica con la corona sin un servicio activo y documentado. Y tercero, el más crucial, ninguna entidad comercial no autorizada por la corona puede inferir acceso real, ya sea físico, narrativo o cultural. Un ayudante que estuvo presente en las deliberaciones, lo enfatizó con una gravedad palpable. No estamos protegiendo solo un logotipo. Estamos protegiendo la legitimidad del servicio. La idea de que puedes tener los beneficios de la realeza sin sus cargas es un veneno que el príncipe de Gales está decidido a erradicar. El mensaje a Meghan, aunque nunca se pronunció su nombre en el documento final, era inequívoco y brutalmente claro. Te alejaste del deber, no puedes volver a entrar a través de un empaque. Este protocolo no era solo una reacción a la crisis de la mermelada, era una medida preventiva. Un sistema inmunológico institucional diseñado por el futuro rey para proteger el cuerpo de la monarquía de futuras infecciones. Guillermo, habiendo visto de primera mano cómo la línea entre celebridad y realeza se había desdibujado peligrosamente, entendió lo que su padre y su abuela siempre supieron. La fuerza de la corona no reside en su poder tangible, sino en su misterio, en su distancia y en la percepción pública de su dedicación al servicio. Al permitir que sus símbolos fueran mercantilizados, se arriesgaban a perder esa mística, a convertirse en una simple marca de lujo. Guillermo estaba trazando una línea, no solo para su cuñada en California, sino para el futuro de la propia monarquía. La puerta se estaba cerrando, sellada por la mano del hombre que un día llevaría la corona. Mientras Meghan enfrentaba el colapso de su imperio comercial, al otro lado del país, el príncipe Harry se enfrentaba a su propia tormenta, una con consecuencias potencialmente mucho más devastadoras. Una citación del Tribunal Superior de Londres exigía su presencia en Gran Bretaña antes del 31 de enero en relación con su interminable demanda de privacidad. Pero esa era solo la punta del iceberg de sus problemas legales. El frente más crítico, y el que más preocupaba a sus asesores, era la investigación recientemente reabierta sobre la mala conducta financiera de la Fundación Archewell. El 4 de enero, la Oficina del Fiscal General de California confirmó que Archewell, la organización benéfica cofundada por Harry y Meghan en 2020, figuraba oficialmente como morosa en sus declaraciones de cumplimiento, lo que desencadenó una auditoría forense a gran escala que abarcaba ambos lados del Atlántico. Lo que estaba en juego, según documentos filtrados, era la desaparición de hasta 11 millones de dólares en fondos de donantes entre 2022 y 2025. Las acusaciones eran explosivas. La supuesta desviación de fondos caritativos hacia la infraestructura de la marca personal de Meghan, y una superposición profundamente preocupante entre las finanzas de Archewell y los costos de producción de American Riviera Orchard. Los documentos financieros, obtenidos bajo las leyes de transparencia de California, revelaban gastos que levantaban serias sospechas, casi 1,4 millones de dólares en consultoría de estrategia narrativa, un vuelo charter privado de Los Ángeles a Vancouver supuestamente para una sesión de fotos de productos de Meghan, y más de $700,000 gastados en la producción de un mini documental que nunca se lanzó, y que ahora se cree fue reutilizado como contenido de marketing para la marca de mermeladas. Estos números no eran solo vergonzosos, eran amenazas institucionales. Una fuente dentro de la oficina del Tesoro del Ducado de Cornualles reveló que el príncipe Guillermo, utilizando a los expertos financieros que supervisan la cartera de 1,4 mil millones de dólares del Crown Estate, había estado monitoreando las declaraciones de Archewell desde mediados de 2025. Un cortesano cercano a él señaló: cuando las cuentas no cuadraron, Guillermo entendió exactamente lo que significaba. Esto no era caos, era un diseño. En lugar de intervenir directamente, el príncipe de Gales emitió una directiva privada a su equipo:
no se involucren. La corona no defenderá la mala gestión disfrazada de misión caritativa. Para Harry, que reside en Estados Unidos con una visa O1, reservada para individuos de habilidad extraordinaria, cualquier hallazgo de mala gestión o irregularidad financiera podría resultar en la cancelación inmediata de su visa, la denegación de reingreso futuro y una mancha indeleble en cualquier empresa comercial futura. La tormenta legal que se cernía sobre él amenazaba no solo su reputación, sino su propio futuro en el país que había elegido como su nuevo hogar. El exilio dorado se estaba convirtiendo rápidamente en una jaula. Para mitigar los crecientes riesgos legales que amenazaban con destruir su vida en Estados Unidos, el príncipe Harry, según múltiples fuentes, se retiró a un aislamiento autoimpuesto. Su refugio elegido, los San Vicente Bungalows, un complejo ultraprivado solo para miembros en el corazón de West Hollywood. Este no es un simple hotel de lujo, es una fortaleza impenetrable. Conocido por su seguridad de grado militar, una estricta política de no cámaras y protocolos forzados de pegatinas en los teléfonos de todos los que entran, el lugar garantiza cero filtraciones, incluso del personal. Es un búnker para la élite de Hollywood que desea desaparecer del ojo público. Los iniciados en los círculos legales de Los Ángeles creen que el aislamiento de Harry es parte de una estrategia cuidadosamente orquestada, diseñada por un nuevo equipo de abogados de crisis. El objetivo es doble. Primero, demostrar públicamente su no participación en las desastrosas decisiones comerciales de Meghan, creando una distancia plausible. Segundo, y más importante, distanciarse del caos operativo y financiero de la Fundación Archewell, que ahora está bajo el microscopio de los reguladores estatales y federales. Está trazando una línea clara y deliberada entre él y Meghan, no por razones emocionales, sino por pura supervivencia legal. Para el público, esta división calculada es cada vez más obvia. Meghan ha estado conspicuamente ausente de todas las plataformas promocionales desde el 6 de enero. No hubo la tradicional tarjeta de Navidad conjunta, ni una declaración pública para calmar a los inversores, ni apariciones conjuntas que proyectaran una imagen de unidad. Fuentes del palacio sugieren que el arreglo es puramente táctico, diseñado para proteger la residencia a largo plazo de Harry en Estados Unidos y minimizar cualquier responsabilidad legal compartida que pudiera surgir de la investigación de Archewell. Pero la imagen es ineludible y brutal. La pareja que una vez afirmó al mundo que lo compartiría todo, que se enfrentaría a la institución como una unidad inquebrantable, ahora parece no compartir nada más que las consecuencias de sus acciones. Un cortesano, conocido por su lengua afilada, le dijo sin rodeos al periódico The Clarion: construyeron una fortaleza con publicidad. Ahora se están ahogando en su propio foso. Diferentes apuestas, el mismo campo de batalla. El búnker de Hollywood de Harry no era un santuario, sino una jaula dorada. Un lugar para esconderse de las consecuencias de sus propias decisiones, mientras la mujer por la que había renunciado a su familia, su país y su deber, se enfrentaba sola al colapso de su mundo. El aislamiento no era solo físico, era un símbolo de la fractura irreparable en la narrativa de los Sussex, una narrativa que había comenzado como un cuento de hadas moderno y ahora se desmoronaba en una tragedia de ambición, desacato y, finalmente, soledad. Si Meghan Markle pensó que la controversia de los frascos de mermelada se desvanecería discretamente bajo el peso de escándalos más llamativos, subestimó gravemente la memoria institucional de la corona y, lo que es más importante, su recién descubierto alcance global. El protocolo de soberanía visual no era solo un documento interno, era la arquitectura de una red que se estaba tejiendo a través de agencias gubernamentales, reguladores internacionales y oficinas de aduanas en todo el mundo. La alerta de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido a su contraparte estadounidense fue solo el primer hilo de esta telaraña. El sistema, supervisado conjuntamente por los Archivos Reales, la recién creada Oficina de Salvaguardia Cultural y el Comité de Identidad Institucional de Guillermo, estaba diseñado para ser proactivo, no reactivo. Era un cortafuegos delegado, programado para detectar y neutralizar cualquier intento de explotación comercial de la identidad real, sin importar cuán indirecto o sutil fuera. La congelación de la solicitud de marca de Meghan en la USPTO fue la primera prueba exitosa de este sistema. La retención de su envío millonario en el puerto de Los Ángeles fue la segunda. La red se estaba cerrando, no solo en el Reino Unido, sino en todos los mercados clave donde intentara operar: Estados Unidos, Canadá, Australia, la Unión Europea. El mensaje era brutalmente claro: no hay dónde esconderse. Puedes renunciar a la realeza, pero no puedes seguir beneficiándote de ella. La monarquía, por primera vez en su historia moderna, estaba actuando no como una familia herida, sino como una corporación multinacional protegiendo su activo más valioso, su marca.
Y esa marca, construida durante 1000 años sobre los cimientos del deber, el sacrificio y una mística cuidadosamente cultivada, no iba a ser diluida por una empresaria de California, sin importar con quién estuviera casada. La guerra por la identidad real se había vuelto global, y Meghan estaba descubriendo que el llamado poder blando de la corona británica, cuando se movilizaba a través de los canales de la diplomacia, el comercio y la ley internacional, era mucho más duro y mucho más implacable de lo que jamás había imaginado. Cada puerto, cada oficina de patentes, cada socio minorista se estaba convirtiendo en un puesto de avanzada de la autoridad del palacio. Estaba atrapada en una red invisible pero ineludible, tejida con la misma tradición de la que había intentado escapar y, ahora, de la que intentaba lucrarse. Su exilio dorado se estaba convirtiendo en una prisión global. Detrás de las directivas legales y las complejas maniobras diplomáticas, la defensa de la corona estaba siendo liderada no por abogados trajeados, sino por la furia silenciosa y la determinación de hierro de dos mujeres. La princesa Ana y Sofie, la duquesa de Edimburgo. Mientras el rey Carlos continuaba su recuperación y el príncipe Guillermo se enfocaba en la estrategia a largo plazo, fueron ellas, las guardianas del legado, quienes se encargaron de la defensa en la primera línea de esta guerra cultural. Fuentes internas confirman que la princesa Ana, conocida en los círculos del palacio como la espina de hierro de Windsor por su inquebrantable dedicación al deber, había supervisado personalmente la revisión de cada instancia, por mínima que fuera, del lenguaje visual real utilizado por los Sussex desde su partida en 2020. Fue ella quien examinó los diseños de las etiquetas de mermelada que Meghan presentó en su documento de intenciones patrimoniales en diciembre, y fue ella quien los rechazó en menos de 12 horas. Sus notas escritas a mano en los márgenes de los documentos, ahora archivados, eran tan concisas como letales. Esto no es un tributo. Es un camuflaje. Ese memorando, ahora clasificado, ha sido archivado en los archivos reales bajo un nuevo y ominoso registro titulado Apropiación Comercial de la Soberanía Cultural, incidente de diciembre de 2025. Esta designación, explica un historiador de la colección real, consolida el evento como un precedente en la ley real, esencialmente blindando a la monarquía contra futuros intentos de este tipo. Mientras Ana se encargaba de la política y la aplicación de la ley con una precisión militar, Sofie, la duquesa de Edimburgo, asumió un papel complementario, centrándose en los estándares públicos. El 11 de enero, en una discreta reunión en su residencia de Bagshot Park, convocó una sesión privada con representantes de la prestigiosa Asociación de Titulares de Garantías Reales, el Consejo Británico de la Moda y el Registro Real de Regalos. Su objetivo, endurecer las regulaciones y los protocolos de aplicación en torno a las asociaciones comerciales con temática real. Quería asegurarse de que no hubiera ambigüedad en la representación visual, ni asociaciones no autorizadas con influencers que se aprovecharan del patrocinio real, ni lagunas que permitieran la explotación del legado a través de narrativas no reguladas. Un memorando de esa reunión, filtrado a la prensa, enfatizaba la filosofía de Sofie: debemos endurecer no solo la ley, sino la emoción que la rodea. El público debe sentir la diferencia visceral entre la realeza ganada a través del servicio y la realeza prestada para el comercio. Juntas, Ana y Sofie formaron un baluarte inquebrantable, una formidable combinación de tradición férrea y astucia moderna. No buscaban titulares ni aplausos, buscaban proteger la institución que habían jurado servir. Y en su defensa silenciosa y metódica, demostraron ser las guardianas más feroces e implacables del legado de la corona. En medio del estruendo de la crisis legal y comercial, Catalina, la princesa de Gales, permaneció notablemente silenciosa. Pero como los observadores reales más astutos han aprendido a lo largo de los años, su silencio es a menudo su arma más poderosa, el preludio de una acción decisiva. Mientras Ana y Sofie gestionaban las fronteras exteriores de la crisis, Catalina estaba llevando a cabo una cuidadosa y metódica reconstrucción de la narrativa interna. Su movimiento fue lo que un cortesano describió como una purga de terciopelo, ejecutada con una precisión quirúrgica y sin una sola palabra de condena pública. A principios de enero, mientras el mundo estaba distraído por los titulares sobre mermeladas y marcas registradas, un asesor del Palacio de Kensington confirmó discretamente un cambio significativo en la estructura de las caridades reales. Catalina había asumido la supervisión total y directa de todas las iniciativas benéficas dirigidas a los jóvenes que anteriormente estaban, de alguna manera, vinculadas a Archie y Lilibet. El Programa Real de Aprendizaje Temprano, un proyecto emblemático, fue sutilmente rebautizado como Fundamentos para el Servicio. El Fondo de Lectura Heirloom, otra iniciativa clave, ahora presenta exclusivamente a miembros de la realeza en activo en todos sus materiales de marketing y educativos, eliminando sistemáticamente todas las asociaciones residuales con los Sussex. No fue una acción impulsiva nacida de la ira,
sino un movimiento estratégico, calculado y a largo plazo. Catalina estaba cerrando metódicamente las puertas para la próxima generación, asegurándose de que no quedara ninguna ambigüedad en su comprensión del legado real. Estaba enviando un mensaje claro e inconfundible, no al público, sino a la propia familia. El legado de la corona se gana a través del servicio ininterrumpido. No se hereda como un derecho de nacimiento para ser explotado o comercializado desde el exilio. Su purga silenciosa fue un acto de protección, no de venganza. Estaba protegiendo el futuro de la monarquía, asegurándose de que sus propios hijos, y las generaciones venideras, entendieran que ser un Windsor es una responsabilidad de por vida, no una oportunidad de marca. En su quietud, Catalina estaba llevando a cabo una de las reestructuraciones más significativas de la imagen real moderna. No necesitaba dar entrevistas ni emitir comunicados. Estaba realineando la monarquía no por la fuerza, sino por el ejemplo, la historia y la sangre. Estaba restaurando el orden, silenciosamente, detrás de puertas cerradas. La estrategia mediática postreal de Meghan Markle siempre se había basado en tres pilares aparentemente inquebrantables: la narrativa personal como arma de poder, la intimidad de su marca personal por encima de la fría formalidad institucional, y una capacidad camaleónica para la reinvención perpetua frente a cualquier escándalo. Desde que estalló la controversia de la mermelada, ninguno de esos pilares pareció efectivo. De hecho, su antiguo manual de juego parecía estar acelerando la reacción violenta en su contra. El aspecto más llamativo, notado por expertos en relaciones públicas y analistas de mercado a ambos lados del Atlántico, fue el silencio total y absoluto de Meghan. Desde el 6 de enero de 2026, no había emitido ninguna declaración, no había respondido a las consultas de los medios amigos, no había aparecido en público, ni siquiera había publicado una foto cuidadosamente seleccionada en los canales oficiales de American Riviera Orchard. El gestor de crisis Daniel Malister, que ha trabajado con clientes de alto perfil en el despiadado mundo del entretenimiento de Los Ángeles, lo expresó sin rodeos. Cuando alguien que normalmente anuncia la compra de un par de zapatos nuevos con un boletín informativo se queda a oscuras durante un escándalo de esta magnitud, sabes que el daño interno es real y catastrófico. Incluso sus amigos más cercanos en el circuito mediático de California admitían, extraoficialmente, su confusión. Una periodista de entretenimiento de la revista People dijo en privado: ella normalmente convierte el drama en dominio, el victimismo en virtud. Esta vez, simplemente se ha desvanecido. Gran parte de las consecuencias no provenían de la mermelada en sí, sino de la desastrosa y mal gestionada estrategia mediática que la rodeaba. A principios de diciembre, American Riviera Orchard había planeado lanzar una serie de estilo de vida de formato corto en YouTube y en el canal Made for More de Netflix, mostrando la cocina de producción de Meghan y momentos familiares cuidadosamente seleccionados para proyectar calidez y autenticidad. Pero cuando los diseños heráldicos fueron prohibidos, toda la campaña mediática fue desechada en el último minuto. El metraje final, casi 18 minutos de contenido pulido y con corrección de color, nunca fue lanzado. Documentos internos muestran que los costos de producción superaron los $1.2 millones, gran parte de los cuales, presuntamente, se facturaron a la Fundación Archewell bajo la vaga categoría de iniciativas de documentación narrativa. Esa superposición financiera es ahora una pieza clave en la auditoría forense de Archewell. Mientras tanto, los datos de envío confirmaron que, hasta el 14 de enero, solo el 31% del stock de mermelada de invierno de Meghan se había vendido, dejando 543,000 frascos en almacenes de EU. Las tasas de devolución de los distribuidores minoristas se habían disparado al 17%, y las reseñas en línea, a pesar de los intentos de su equipo por inundar las plataformas con comentarios positivos, eran tibias en el mejor de los casos. Un comprador de una prestigiosa cadena de tiendas gourmet comentó sin rodeos: ya no se trata de la mermelada. Se trata de la confianza. Los clientes no quieren ser parte de un escándalo. La fachada se había derrumbado, revelando no a una innovadora audaz, sino a una estratega que había sobreestimado fatalmente su mano. El 15 de enero de 2026, la monarquía británica marcó no solo el cierre de la temporada navideña, sino la conclusión de un capítulo que comenzó con la ambición de los frascos de mermelada de Meghan Markle y terminó con una doctrina real radical, ahora referida entre el personal del palacio como la política de contención de Windsor. En su núcleo, el mensaje de esta nueva era es simple y brutal: no puedes renunciar a la realeza y continuar vendiéndola como marca. Esta política, cofirmada por la princesa Ana, el príncipe Guillermo y altas figuras de la oficina del Consejo Privado, describe un sistema coordinado con agencias de aduanas y marcas registradas globales,
creando un cortafuegos delegado para prevenir la asociación indirecta a través de empaques, asociaciones o narrativas familiares. Es, en efecto, el sistema inmunológico de la monarquía, diseñado para prevenir la mercantilización de su alma. En Montecito, California, American Riviera Orchard permanece en modo de crisis. Los socios logísticos se retiran, las solicitudes de marca están bajo revisión federal y las demandas de socios minoristas se ciernen en el horizonte. Y Meghan Markle, la maestra de la narrativa, permanece en un silencio sepulcral. Incluso Oprah Winfrey, una vez su más acérrima aliada, según se informa, se ha distanciado de los acontecimientos actuales. Mientras tanto, el príncipe Harry se prepara para su inminente regreso al Reino Unido bajo una citación judicial, enfrentando un juicio por difamación, una investigación financiera ligada a Archewell, y la carga psicológica de ver cada puente institucional quemarse. Un comunicado de prensa a la vez. Fuentes del palacio confirman que Catalina, la princesa de Gales, supervisó personalmente la eliminación de todos los materiales afiliados a los Sussex de la campaña de legado juvenil de 2026. Una declaración del Palacio de Kensington dice: la familia real continúa defendiendo el servicio público, no la promoción personal. En privado, se dice que Guillermo pronunció una de las líneas definitorias de todo el asunto a su padre: si permitimos esto, perdemos la monarquía. No mañana, no el año que viene, sino eventualmente. El rey Carlos, recuperándose de su tratamiento, estuvo de acuerdo. Con eso, la puerta fue sellada. Lo que queda ahora es más que las consecuencias de un negocio fallido. Es un ajuste de cuentas filosófico. Meghan intentó reempaquetar la realeza como un estilo de vida de lujo, accesible por el precio de un frasco de mermelada. Pero la monarquía, con todos sus defectos y anacronismos, no es un producto. Es un sistema, un símbolo, un contrato con la historia. Un contrato que se sirve, no se vende. Como lo expresó mejor un historiador del palacio, ella lo trató como un sabor. Pero la realeza no es mermelada. No pertenece a los frascos. Porque la historia no recuerda quién llevaba la corona. Recuerda quién se la ganó. Si este análisis te ha parecido revelador y quieres más miradas internas a las controversias que sacuden los cimientos del palacio, asegúrate de comentar abajo y compartir tus pensamientos. ¿Crees que la respuesta de la corona fue justificada o una reacción exagerada? Cuéntanos tu opinión.